Señoras y señores, buenos días. Va a dar comienzo la audiencia pública convocada por el Tribunal para el día de la fecha y el Tribunal va a escuchar a los amigos del Tribunal y a las dos partes. En primer lugar, va a realizar su exposición ante el Tribunal como amigo del Tribunal la Asociación Trabajadores del Estado, representada por su letrado doctor Matías. Buenos días, señores ministros. En nombre de la Asociación Trabajadores del Estado, agradecemos que se nos haya aceptado como amigos del Tribunal y la posibilidad de participar de la presente sesión. El eje principal de nuestro planteo es la reafirmación de que el empleo público es parte del derecho del trabajo. Esto surge de manera indubitada de la propia redacción del artículo 14 bis, en la medida que protege el trabajo en sus diversas formas, sin distinción alguna si se trata de trabajadores del sector privado o del sector público. También surge de manera ilimitada del análisis del diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente del año 77 y específicamente de las declaraciones del convencional Jauregui Berri, quien decía que a pesar de que se trata de una figura particular y especial, la del empleador, en este caso el Estado, no dejan de ser trabajadores quienes prestan servicios y no deja de ser trabajo la tarea por ellos realizada. Es decir, se trata de trabajo humano subordinado, trabajadores que ponen a disposición de otro, en este caso el Estado, su fuerza de trabajo, y el Estado se beneficia con el trabajo prestado, en este caso por los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo también incluye en sus convenios a los trabajadores del Estado. Específicamente podemos mencionar el convenio 154, que ha fomentado la negociación colectiva entre el Estado y sus trabajadores, de manera que ha limitado la autónoma unilateral posibilidad del Estado de fijar la condición de trabajo y lo ha bilateralizado en la medida que tiene que negociar con los trabajadores las condiciones de trabajo. Esto se ve también ratificado en materia de competencia y jurisdicción, por lo menos en el fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, donde son competencias de este fuero las controversias individuales entre trabajadores y empleadores, aún siendo este último el Estado. De esto queremos corregir que, siendo el empleo público parte del derecho del trabajo, son de aplicación a las relaciones de empleo público los principios generales del derecho del trabajo, específicamente el principio protectorio, el principio de primacía de la realidad y el principio de irrenunciabilidad. Ahora bien, sobre la estabilidad propia que establece el artículo 14 bis para los trabajadores del Estado, no existen mayores discusiones. Esta misma Corte ha hecho especial y pormenorizada referencia a los debates de la Convención Constituyente en el caso Madorrán con la Administración General de Aduanas. Podríamos sintetizar los fundamentos que llevaron al Convencional Constituyente a establecer esta protección especial en dos. El primero, lógicamente, la protección del trabajador del Estado, de modo que su trabajo, su fuente de trabajo, no se vea impedida, no cese en su trabajo a medida que van cambiando los gobiernos, los sucesivos gobiernos a cargo del Estado, pero también como garantía de la sociedad, en la medida que el Estado, como ente que debe canalizar las demandas de la sociedad, debe seguir funcionando y no ver menoscabada su actividad a medida que van cambiando los gobiernos. Vale aclarar que esta garantía de estabilidad es indisponible para los gobiernos a cargo del Estado en la medida que está garantizada la parte dogmática de la Constitución Nacional. Por supuesto que existen excepciones al principio de estabilidad. Todos los regímenes de empleo público, tanto en la Administración Pública Nacional como en las administraciones provinciales y municipales, establecen puntuales excepciones al principio de estabilidad, todas ellas a través de la enunciación taxativa de causas que ameriten la contratación de trabajadores por tiempo determinado, causas eventuales, temporales, transitorias y excepcionales que ameriten este tipo de contratación. Es una excepción similar a la que establece la Ley de Contrato de Trabajo al principio de indeterminación del plazo. Lo cierto, señores ministros, es que los sucesivos gobiernos a cargo del Estado han convertido esta excepción en regla general. Según cifras de la propia Administración Pública Nacional, del Ministerio de Economía,
en la actualidad hay más de 26.000 trabajadores contratados de manera fraudulenta o con estas irregulares modalidades. Según cifras de la Asociación Trabajadora del Estado, esta suma asciende a 35.000 trabajadores. En cualquiera de los casos, hablamos de alrededor del 20% de la planta total de la Administración Pública Nacional contratada mediante estas fraudulentas modalidades. Esta proporción crecería mucho más si analizáramos cada provincia o los municipios, donde la proporción de trabajadores contratados de esta manera es mucho mayor. Las causas que llevan al Estado, a nuestro entender, a contratar trabajadores de esta manera, que por cierto no son económicas, al Estado no le otorgaría una erogación mayor en el presupuesto, contratar de manera legal y de manera constitucional a sus trabajadores. Las causas, decía, debemos buscarlas en principio en las leyes de emergencia que se vienen prorrogando sucesivamente en el país de hace más de 20 años, por lo menos en la última etapa, de 1989 a esta parte, se han prorrogado sucesivamente las leyes de emergencia que, entre otras cuestiones, congelan la planta del Estado y imposibilitan la incorporación de trabajadores de manera regular y constitucional. También los organismos internacionales de crédito exigían, al momento de conceder sus préstamos, que los trabajadores, mejor dicho, que el Estado no incremente la planta de trabajadores, por lo tanto, de esta manera, formalmente intentaban demostrar que el Estado no crecía y que se ajustaba a esos parámetros, pero por supuesto, la realidad indicaba que la planta del Estado seguía creciendo, contratando trabajadores de manera irregular. También tiene como causa política del Estado utilizar estas contrataciones, generar una división entre los trabajadores del Estado. Tal cantidad de trabajadores implica que haya una cantidad de trabajadores de planta permanente, pero una gran cantidad de trabajadores no permanentes, que por supuesto esta división y esta violación al principio de igualdad de la ley genera una limitación en el accionar colectivo de los trabajadores y además opera como coacción del trabajador individualmente considerado en la medida que depende de que el funcionario le renueve el contrato semestral o anualmente. La última causa por la cual el Estado utiliza estas modalidades de contratación, a nuestro entender, es justamente aquello que el convencional constituyente quiso evitar: utilizar a los trabajadores como botín de guerra, en palabras del convencional Peña, y poder incorporar trabajadores de su afinidad política y despedir sin ningún tipo de consecuencia jurídica a aquellos que no lo son. Es por eso que decimos que, aplicando el derecho del trabajo y los principios generales del derecho del trabajo, debemos atenernos a la realidad. Por el principio de primacía de la realidad, estos trabajadores son trabajadores permanentes del Estado, realizan tareas normales y habituales del Estado. El Estado funciona, entre otras cosas, gracias a la existencia de este tipo de trabajadores que no realizan tareas distintas a las que realiza el personal de planta permanente. Son trabajadores idóneos y útiles para el Estado en la medida que se han desempeñado por varios años. Por aplicación del principio de irrenunciabilidad, caerían las cláusulas de los contratos y los contratos en su totalidad, en la medida que no puede hablarse de autonomía de la voluntad, ya que los trabajadores no rigen, los contratos son verdaderos contratos de adhesión. El trabajador no tiene la posibilidad de discutir ese tipo de contratos y por supuesto se ve obligado a firmarlo en la medida que su trabajo depende de él. Nosotros consideramos, por lo tanto, que las soluciones jurídicas ante estas situaciones, las sucesivas contrataciones y los posteriores despidos de estos trabajadores, que en términos formales están absolutamente desprotegidos, son dos. La primera y principal, la reinstalación del trabajador en el puesto de trabajo. El despido de trabajadores en violación de la garantía de estabilidad propia es un acto nulo y, como tal, la reparación debe consistir en reincorporar al trabajador en su puesto de trabajo. La segunda reparación solo opera a opción del trabajador y puede ser que opte por percibir una indemnización que repare el daño ocasionado por el acto ilegal y nulo en este caso, que es el despido, pero esa indemnización, esa reparación del daño mediante el pago de un resarcimiento, solo debe operar como opción del trabajador. De otro modo, de considerar que el Estado puede resarcir voluntariamente a un trabajador despedido, se estaría justamente contradiciendo aquello que el convencional quiso proteger, y es que no se le ponga un precio al despido del trabajador. Para establecer la indemnización se puede tomar como parámetro lo que establece la ley de contrato de trabajo para aquella protección menos intensa que el despido arbitrario.
pero solo como parámetro. No consideramos que sea directamente aplicable el régimen privado a los trabajadores del Estado, pero sí al momento de fijar una indemnización que, repito, solamente podría operar a opción del trabajador. Con este razonamiento pretendemos demostrar las afirmaciones de nuestro planteo. Muchas gracias.